Estimados alumnos, buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora que se encuentren viendo el presente video. Continuando con el desarrollo de nuestro curso de Metodología e Investigación Científica 1 para los alumnos del quinto periodo de la Escuela Técnica Superior de Trujillo. Desarrollando la sexta semana en lo que concierne a Normas APA. Normas APA, Asociación de Psicólogos Americanos, quienes en 1929 se reunieron para la redacción de escritos de tipo científicos, el mismo que va desde el tipo de papel, pasando por los márgenes, tipología, citas, referencias bibliográficas y mucho más. La guía de aprendizaje, tenemos la competencia que es enriquecer el proyecto de investigación en curso con el sustento documental y teórico respectivo a través de sus antecedentes. Resultado del aprendizaje: aprender el uso correcto de las normas APA en proyectos de investigación. Temática: las normas APA. ¿Qué cosa es una cita? Modo de citar, cita textual o indirecta, cita textual, referencia de un autor, de más de un autor, artículos con un autor, artículos con dos autores, con más de dos autores, artículos en línea. Producto académico: trabajar su proyecto de investigación usando las normas APA, en las cuales van a formular y redactar los antecedentes del marco teórico referencial de un proyecto de investigación utilizando las normas. Introducción: las citas en el texto y listas de referencia o bibliografía constituyen una sección destacada de un trabajo científico. La selección cuidadosa de documentos relevantes en un elemento que da solidez a la exposición teórica del texto. A la vez constituye una importante fuente de información para el lector. ¿Qué son las normas APA? Las normas APA es el estilo de organización y presentación de información más usadas en el área de las ciencias sociales. Estas se encuentran publicadas bajo un manual que permite tener el alcance, las formas en que se debe presentar un artículo científico o cualquier escrito de carácter científico. Aspectos más relevantes del manual en mención: referencias, citas, elaboración, presentación de tablas, figuras, encabezados, seriación, entre otros. Respecto a la propiedad intelectual, los autores, investigadores y ustedes, alumnos, no deben enviar manuscritos con información de dudosa procedencia, es decir, sin fuentes o, en su defecto, con referencias inexactas, incompletas o que no permiten identificar a los autores especializados en la materia o que carezcan de confiabilidad. No se utiliza en ningún caso el subrayado ni abreviaturas tales como etc, como p, eg. En estos casos se aportarán por la versión completa, como es etcétera, por ejemplo, u otros recursos. Cada vez que se parafrasee a otro autor, resuma o reacomode el orden de la oración. Deberá citarse tanto en el texto como en la referencia bibliográfica para dar crédito a su información. Además, el principio es que los autores no presenten el trabajo de otro como si fuera suyo. El plagio consiste en hacer uso de las palabras o ideas de otros sin acreditar de manera explícita la procedencia de la información. Para evitar e incurrir en este delito, se debe considerar
los datos necesarios. Hay que tener en cuenta que la escritura científica es formal porque es sustentada. Todo tiene un dueño. No hagamos propio lo que no nos costó nuestro esfuerzo intelectual. ¿Qué es plagiar? Plagiar es tomar prestada palabras o ideas de otros o citar las fuentes de donde se extrajeron. A este acto se le considera una infracción contra el derecho de autor o contra el copyright. ¿Qué es citar? Es referenciar o anotar o mencionar los autores, textos o lugares que se alegan o discuten en lo que se dice o se escribe. ¿Qué es el derecho de autor? El derecho de autor son los derechos de los acreedores sobre una obra literaria o artística. Las obras que abarcan el derecho de autor van desde libros, la música, la pintura, la cultura, las películas, hasta programas informáticos, la base de datos, las publicaciones, los mapas y los dibujos técnicos. Procederemos a ver lo que es citas, referencias bibliográficas y bibliografía. ¿Qué es una cita? La cita es una idea que utilizamos de un documento en forma textual o parafraseada. Las citas pueden ser directas o indirectas. Las indirectas se le denomina también parafraseo. ¿Qué es una referencia? Son los listados de información completas de las fuentes citadas en el texto, que permite identificarlas y localizarlas para cerciorarse de la información contenida allí o complementaria. En caso de ser necesario, todos los autores citados en el cuerpo de un texto deben coincidir con la lista de referencia del final. Bibliografía. ¿Qué es la bibliografía? Es el listado de citas de trabajo que sirvieron de fundamento o que no son útiles para una lectura posterior y pueden incluir notas descriptivas. Estimados alumnos, tenemos herramientas técnicas para hacer nuestras citas o referencias bibliográficas al final de nuestros escritos o publicaciones científicas. Para facilitarnos tenemos el APA del Word, ¿sí? Zotero, y actualmente lo recomendable es trabajar con este paquete que se llama Mendeley. Se descarga o facilitarnos hacer tanto las citas o las referencias de nuestros libros o escritos o material de investigación de los cuales estemos trabajando. ¿Cómo citar con normas APA? Una cita es la expresión práctica de ideas o afirmaciones incluidas en un texto, con referencias precisas de su origen o fuentes, y la consignación dentro de la estructura del texto. En el estilo APA se utilizan paréntesis dentro del texto o en lugar de notas al pie de página o al final del texto, como en otros estilos, ¿no? Como es el Vancouver o el ISO, que son para otro tipo de carreras. Citas ofrece información sobre el autor y año de publicación que conduce al lector a la referencia que se debe consignar al final del documento. Acá podemos apreciar una referencia que va el apellido y nombre, el título en cursiva, edición, ciudad, editorial. Bueno, en cuanto a referencias, todo nos va a facilitar los programas antes mencionados. Modo de citar. A continuación presentará las formas de incluir la cita dependiendo de la cantidad de autores, del número de veces que se presenta el texto, si se enfatiza
al autor en las ideas expresadas, o si el énfasis está en las ideas cuando el autor se coloca entre paréntesis. Podemos observar acá cuando es primera cita, subsecuente la cita, primero en citar, primera cita de texto, sí, o cita textual indirecta. Tenemos la cita directa o textual y la cita indirecta o parafraseada. Dentro de la cita directa textual tenemos citas cortas que son menores de 40 palabras, ¿sí? Y las citas largas o en bloque que son más de 40 palabras. Las citas indirectas o parafraseadas. Acá tenemos la cita textual, donde nos dice que la cita corta son de menores de 40 palabras. El texto va entre comillas. Si se inserta al final de una oración, cerramos el parafraseo. Acá tenemos la cita textual. La cita menores de 40 palabras van entre comillas. La referencia del autor va iniciando el párrafo. En cuanto a las citas largas de más de 40 palabras, no va entre comillas, colocándose en párrafo aparte. Párrafo citado tiene una disminución de 1 centímetro por lado. La directa con menos de 40 palabras, donde resalta las comillas en el texto concerniente al autor. Y también tenemos un ejemplo de lo que es cita directa larga, más de 40 palabras, ¿no? Donde se caracteriza que no escribe sin comillas. Acá podemos hacer un ejemplo del uso incorrecto de una cita textual corta de menos de 40 palabras y un ejemplo correcto de la cita corta. Acá tenemos otro ejemplo. Continuamos con los ejemplos de lo que es citas breves o textuales y de lo que es listas largas o extensas. Aquí presentamos un ejemplo de cómo citar material de gestión pública o de entidades. Si la información no cuenta con autor, se consigna la entidad o la institución responsable de esta. Como podemos apreciar, esta es una cita corta, va entre comillas el material que estamos adquiriendo o utilizando y designa a la institución o entidad de la cual publicó este material, el año y el número de página. Las citas indirectas consiste en reproducir las ideas de un autor expresándolas con otras palabras o con nuestras propias palabras, ¿sí? Es decir, con palabras propias que tomaron la idea central, el resumen o la formulación. Parafrasear a otro autor tiene que darle crédito indicando su apellido y nombre de publicación. Así de fácil, y es la mejor forma de citar, estimados alumnos, las citas indirectas o parafraseo. ¿Por qué? Porque al momento de subir nuestros escritos a software antiplagio, nos van a dar menores porcentajes, ¿no? Y es mejor resumir o interpretar las ideas de los autores, ¿no?, con nuestras propias palabras. Acá tenemos otro ejemplo de citas indirectas o parafraseado. Y entramos a lo que es las referencias. Ya dijimos que las referencias bibliográficas son las referencias de todas las citas que tiene nuestro material
de investigación que van al final como una lista al final de nuestros escritos, denominados referencias bibliográficas. A ver, es el listado de material escrito, libros, artículos científicos, páginas web, audiovisuales, podcasts, videos de YouTube, que sustentan tu trabajo académico o trabajo de titulación. El listado de las referencias debe iniciar en una nueva página a doble espacio. El título de esta página debe ser referencias, centradas en negrita. No se debe incluir viñetas, listado numéricos y comunicaciones personales. La lista de referencias se ordena alfabéticamente por el apellido de autores. Su formato exige sangría francesa a partir de la segunda lista. Las referencias son listados biográficos que documentan los trabajos de otros profesionales citados en la investigación que se está desarrollando. Todas estas referencias y formas de referenciar nos facilitan los software antes señalado, porque lo hace nuestras referencias en forma automática, sino que para conocimiento y nuestro bagaje cultural analizamos cómo es la formulación de referencias bibliográficas. Por ejemplo, en este caso es cómo se formula referencia de un autor, de más de un autor, y cómo se presenta la referencia al final, culminando con la formulación los artículos científicos de un autor, de dos autores, de más de un autor, de artículos de revistas impresas, artículos de revistas digitales, artículos en línea. Hasta aquí, mis estimados alumnos, la clase de la sexta semana. Los ahinco a que continúen el desarrollo de su proyecto de investigación. El tiempo pasa y los plazos se cumplen. Aquí una reflexión. En esta época de pandemia, a ustedes les ha tocado realizar un aprendizaje significativo, constructivo. Son épocas en las que el alumno construye su propio conocimiento, siendo el profesor solo un facilitador, un guía, un orientador o un coaching para el logro de sus propios objetivos.